Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una edición más de esta serie de transmisiones especiales que estamos haciendo junto con mi papá, tituladas Conversando con Papá. Así que vamos a ver unos segunditos que se vayan sumando. Gracias a todos por acompañar, por sumarse, por ser parte de este tiempo que la verdad hemos aprendido a disfrutar muchísimo. Hoy ha sido un día como lo está haciendo todos en estos últimos 5 o 6 meses, de mucho trabajo, muchas reuniones, trabajando en algunas cosas bien concretas. Hemos tenido un alineamiento para maestros del CEAP muy hermoso, recién hace nada, 20 minutos o un poquito más, terminamos nuestra reunión congregacional de Casas de Vida, que es el tiempo donde tenemos un contacto mucho más directo con las personas, los hermanos que congregan en nuestra casa. Y ahora aquí estamos listos, preparados para compartir. Creemos que hay algo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta noche, y también compartirles algunas informaciones importantes como venimos haciéndolo últimamente, aprovechando estos espacios, la conectividad, la cantidad de gente que se une, que la verdad siempre nos mantiene en un estado de gratitud a ustedes, porque bueno, nosotros estamos aquí porque ustedes están allá, como decía un viejo conductor de televisión, ¿no? Si ustedes no estuvieran, nosotros seguiríamos tomando nuestros cafés con mi papá solos, pero el hecho de que ustedes estén siempre tan presentes, tan pendientes de cuando anunciamos estas transmisiones, hace que a nosotros nos dé el sentido profundo de responsabilidad, si se permite la expresión, de lo que vamos a compartir. Así que gracias. Ahí está el pastor Mac Morales de Houston, Texas. Un gran abrazo, pastor, a usted, a la pastora Dora. Ahí veía al pastor Martín Núñez. Veía también a la familia Boya de Venezuela, Lechería. Cristina Medina de Santa Rosa, La Pampa. Gracias por estar allí. Bueno, veo gente conocida, gente amada. Gracias por sumarse. Ya está mi papá aquí, así que transmisión y aprovechar al máximo. No queremos tomar mucho tiempo en esta oportunidad, sino ser bien concretos y puntuales. Apóstol Lara, muy buenas noches. Doctor Jonathan, ¿cómo dice que le va? Qué alegría los ojos que lo ven. Igual, apóstol, igual. Gracias por separar tu tiempo. Un día más en la semana para compartir con nosotros este tiempo. Así que gracias no solo por la disposición, sino por la disponibilidad, que no es lo mismo, ¿no? Hay gente dispuesta, pero nunca disponible. Pero en vos siempre encontramos esa disposición y esa disponibilidad, así que muchas gracias. Si habremos aprendido, pastor, cuente conmigo, pastor, cuente conmigo, pastor, cuente. Hermano, ¿podés venir? No puedo, pero cuente conmigo, ¿no? Y después están los otros preciosos también que dice, pastor, ¿sabe contar? Sí, bueno, no cuente conmigo. Pero bueno. Bueno, esos son chistes para todos nuestros amados. Esos son los chistes de mi papá después de un día de arduo trabajo a las 10 de la noche. Yo los llamo los chistes del pastor, ¿sí? Pero bueno, en este último tiempo se han graduado, son chistes apostólicos, pero tienen el mismo tenor. Gracias, Pa, de verdad. Sé que ha sido un día largo para vos, con muchas administraciones, que venís de una dinámica bien intensa. Mañana tenés también una serie de reuniones muy importantes que en breve vamos a notificar, pero de verdad gracias por apartar el tiempo. Es una alegría, hijo, la verdad es un momento esperado, aunque por momento uno siente el peso de las muchas actividades, el mucho ministrar, y como siempre el ministrar es parte de una preparación, de un trabajo previo muy responsable. Lleva muchísimo tiempo preparar cada encuentro, cada palabra, cada reunión. Estamos en medio del CEAP, una escuela que está multiplicándose en toda América, en Europa, en África. Estamos en medio de la PED, del proyecto La PED,
donde globalmente estamos trabajando para poder reunirnos en la oración y proclamar juntos la victoria eterna de la cruz. Entonces son muchas cosas importantes que influyen en la vida de miles de creyentes, de centenares de pastores involucrados. Entonces requiere mucho tiempo de preparación, pero estamos muy felices porque vemos una sincronización en el espíritu, vemos un mismo entendimiento y vemos cómo se está construyendo con mucha velocidad lo que el Señor está produciendo. Y poder ser partícipe de ver esto a nivel global es extraordinario, porque te da un sentido de propósito donde cada movimiento tiene una repercusión global, hijo. Cosas que se dicen acá afectan parte de América, afectan parte de Europa, y no porque seamos nosotros, sino por lo que Él está haciendo en esta generación y nos incluye, como incluye a muchos otros. Así que es un tiempo extraordinario y vale la pena este cansancio, vale la pena sentir por momento el cansancio, porque es un cansancio productivo. Años atrás uno experimentó el cansancio sin productividad y tiene otro sabor. Cuando vos te cansás, pero te acostás a la noche y ves cómo todo está avanzando, ese agotamiento tiene un plus, el saber que lo que estamos haciendo tiene un efecto, se está reproduciendo como un eco en las naciones, y entonces eso te levanta en una alabanza y una exaltación al Señor, pidiéndole fuerzas para el otro día poder ser productivo conforme a su propósito. Así que más que feliz de ser parte de esta generación y ver tantos hermanos preciosos ahora conectados durante el día, la mañana, la tarde, convocatorias de todo tipo, y ves a los pastores, a los hermanos, responder con tanta seriedad, con tanta responsabilidad, que te anima muchísimo. La verdad, damos gracias a Dios por esta maravillosa estación, hijo. Como decía, bueno, hoy estoy con las frases de antiguos. Recién decía, porque no estabas conectado, decía que la razón por la que nosotros estamos aquí es porque nuestros hermanos están del otro lado, ¿no? Como decía un viejo conductor de televisión, yo estoy aquí porque ustedes están allí. Sí. Y ahora pensaba en esa frase de mejor gastarse que oxidarse, ¿no? Claro, Creo también, que también. la multiplicidad, y pensaba en esto, tengo un tema preparado, Excelente. pero como siempre yo te sorprendo en vivo, pero pensaba ahora mientras te escuchaba hablar de esto, eh, cómo en la medida en la que crece la administración, el celo por lo que se te confió va creciendo, ¿no? Pablo declara algo muy, muy tremendo cuando él dice, pesa sobre mí. El peso se agolpa, ¿no? Da la idea de algo que cae uno arriba del otro. Se agolpa sobre mí el peso de todas las iglesias. Y no eran todas las iglesias que habían en el mundo, eran todas las iglesias que a Pablo se le habían confiado. Claro, Yo creo claro. que uno no se puede cargar por lo que, o preocupar en exceso por lo que no está en su administración, porque en definitiva daremos cuenta de lo que sí está en nuestra administración. Ahora, eso que está en nuestra administración genera un peso, ¿no? Genera ese peso de saber que todos estén bien, que todos estén provistos, que todos estén nutridos con el Señor, que todos estén alimentados por la palabra. Y bueno, los que te conocemos un poquito más de cerca, sabemos que vos sos un fiel testimonio de eso en la preocupación. Yo me acuerdo hace como 10 o 12 años atrás, te escuché decir que la manera en la que Dios nos cuida es por su palabra. Y la manera en la que un padre espiritual nos cuida es por la palabra que porta. No es tanto por el tiempo de caridad, aunque obviamente es importante, pero el modelo bíblico que tenemos de padres e hijos, y esta tarde alguien me hacía un comentario al respecto de eso, el modelo padre-hijo, ese modelo, vemos que Pablo no estaba físicamente presente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, el mismo Señor Jesús, tal vez el discipulado de Jesús fue más intensivo en cuanto a la palabra, pero después se fue y dejó al Espíritu Santo. Pero vemos que el verdadero vínculo está en ser cuidados por la palabra, ¿no? No generando una dependencia de la persona, sino de la palabra o de la porción de Cristo, como hemos llamado en este último tiempo, que las personas
que la gente que Dios asignó a nosotros como autoridad carga. Y entender, bueno, pienso en lo que Pablo le pide a Timoteo, creo que es segunda de Timoteo 1:13, cuando le dice, retén la, sana de la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Pablo no lo conecta con los mates que nos tomamos juntos o con el café que compartimos, aunque seguramente lo deben haber hecho, salvando el mate y el café, pero se deben haber tomado algo. Pablo lo conecta con las palabras que de él aprendió, ¿no? Y después dice, guarda el buen depósito que por el Espíritu se te ha confiado. Y estudiando en estas semanas esas dos palabras, llegué a la conclusión que esa palabra retén, la forma de las sanas palabras, la palabra forma es la palabra bosquejo o enseñanza. Entonces lo que Pablo le está diciendo es apegate a lo que te enseñé. Apegate y esto a mí me llama mucho la atención. Creo que Timoteo, aunque tenía una forma propia de expresar su asignación, en términos de la palabra, él enseñaba y reproducía lo que había aprendido de su padre espiritual. Jesús mismo nos enseñó ese patrón, vos lo decías esta tarde. Ninguno de los apóstoles dijo, yo hago lo que veo al Padre hacer, lo dijo Jesús. Ninguno dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero el Señor Jesús lo dijo. Entonces vemos cómo esa conexión entre la palabra, la paternidad, la palabra y el cuidado, ¿no? Y bueno, digo esto porque me llamó la atención eso que decías, que la preocupación es que todos estén nutridos por la palabra. Y de ahí nace tu desafío. Recién texteaba con un amigo nuestro y me decía, el apóstol quedó en mandarme algo para mañana, seguramente sabe de quién estoy hablando, pero todavía no me lo mandó, supongo que no lo terminó. Entonces le dije, no, está escribiendo sus 95 tesis y te la manda. Porque cada enseñanza tuya, los que te conocemos, los que leemos tus bosquejos, son verdaderamente tesis o en el sentido explicaciones muy profundas y muy detalladas, que obviamente no es fruto de la improvisación, sino de tomarte el tiempo. Porque, por la gracia del Señor, Dios te ha dado muchos hijos que deben de retener la forma de las sanas palabras que vos aprendieron. Entonces, pregunta, o no sé si querés decir algo, pero te pregunto, ¿cómo ves esta relación paternidad, palabra, cuidado, esta trilogía? Sí, es la forma saludable de no crear vínculos de dependencia. Una de las cosas que ha hecho tal vez daño en nuestra ignorancia, en la ignorancia pasada, ha sido el crear vínculos de dependencia y no vínculos en la palabra, Wow. donde todos debiéramos depender de la palabra. Y ese es un punto importante porque por más que quisiéramos, nadie puede sustituir al Espíritu Santo. Su función es única, su función es completa, su función es perfecta, porque Él pertenece a la esencia de la omnipresencia. Entonces, ninguno puede asumir ese rol y no debiera cometer el error de ponerse en ese lugar porque intentaría sustituir. Y eso ya escondería otras intenciones, otras motivaciones. No está garantizado que nosotros pudiéramos estar siempre, estar en todo, ni ser lo que debería ser solamente el Espíritu Santo para los pastores, para los hijos espirituales, para los hermanos en la fe. Esto no anula la responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es entender también que nosotros servimos por la palabra y que la conciencia de preparar, de escribir, de enviar materiales y escritos tiene el fin de tratar de entregar herramientas que tampoco son 100% directrices, sino herramientas donde alguien pueda recaer para poder apoyarse. Si nosotros logramos producir una generación que conozca a nuestro Padre Celestial, que conozca al Señor Jesucristo y que conozca el gobierno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, es muy probable que no necesiten de nosotros, aunque nosotros podemos colaborar con la experiencia y con herramientas en sus manos. Creo que hay un vínculo que se echa a perder cuando en intenciones personales, por temores personales, por inseguridades de carácter, se crean vínculos de dependencia. Creo que en el propósito de Dios cada persona debe ocupar un lugar clave
en términos de su voluntad, pero nunca intentar sustituir personalmente al Espíritu Santo en la vida de las personas. Ahora, si no logramos conectar a las personas con el Espíritu Santo, nosotros jamás podremos dar a la medida de su función. Por eso nuestra tarea apostólica en la paternidad espiritual es garantizar que las personas tengan una relación cada vez más fuerte en el Señor con el Espíritu Santo, que cada vez conozcan su función, conozcan su sabiduría, conozcan su ministración, porque en algún momento todos nosotros, hijos, vamos a partir, en algún momento todos, por alguna razón, no estaremos presentes en un momento determinado. Pero cuando se conectó a alguien con el Espíritu Santo, la fuente de la sabiduría fluye, la fuente de la sabiduría corre. El mejor liderazgo es cuando no se necesita su presencia. Ese es el mejor líder. Antes de que falleciera nuestro querido hermano Myles Munroe, él compartió un mensaje que está en las redes, que circula en las redes, un mensaje breve, donde él cuenta acerca de eso y explica y enseña que la mejor función de un líder es volverse prescindible, que se pueda prescindir de su función. Poco tiempo después él fallece. Evidentemente hay algo detrás del Señor, detrás de eso que el Señor nos quiere enseñar, que el Señor nos quiere hablar, y puntualmente es que nosotros no tenemos que volvernos imprescindibles para alguien. Sí, ellos pueden vivir sin nosotros si garantizamos que la palabra sea saludable, si garantizamos que la enseñanza sea saludable. Vivimos en un tiempo donde la inseguridad, donde la falta de carácter, donde la falta de formación de Cristo en uno hace que uno negocie muchas cosas que no se deben negociar. Pero cuando vos estás seguro de quién sos en el Señor, estás seguro de los vínculos que estás produciendo en el Señor, entonces sabés que por la palabra es suficiente fortalecer a los santos para que hagan la obra del ministerio. Porque ni siquiera nosotros somos los que debemos hacerla, sino capacitar a quienes lo van a hacer en todas partes, conectados a la cabeza que es Cristo. Esta trilogía que vos mencionabas recién es clave. De hecho, el Señor pidió que quien lo amara no le diera regalos, no le diera grandes ofrendas, que quien lo amara retuviera sus palabras, guardara sus palabras. El vínculo que uno tiene con su autoridad es por la palabra. Después los afectos van a ir girando a veces detrás de circunstancias. A veces los afectos pueden ir siendo afectados por situaciones que todos pasamos y todos somos vulnerables en algún momento determinado. Pero cuando un vínculo está sólido en la palabra, hijo, puede pasar el tiempo, pueden pasar muchas tormentas, pueden pasar muchas dificultades, pero es muy saludable porque no hay otra mayor expectativa que la palabra que se está implementando, que se está presentando y que está dando dirección para el trabajo que se viene. Así que es un vínculo muy seguro el por la palabra. Pensaba en los dos extremos que se pueden gestionar en términos de la paternidad. Uno es la sustitución, como vos lo decías, ¿no? Tomar el lugar de Dios en la vida de la gente y convertirse en un Dios. Que ese es un peligro tanto del padre como del hijo, endiosar tanto al padre, en este caso en la fe, que reemplacemos a Dios y pongamos la figura del Padre. Pero por el otro lado, ¿no?, que también es un peligro, es negarlo. Es decir, yo no rindo cuenta a nadie, yo no necesito a nadie, yo no tengo, a nadie llamé de Padre en la tierra, no necesito a nadie acá que me apuntale, que me corrija, que me enseñe por la palabra, yo así como estoy bien. Entonces, creo que son dos peligros, dos extremos al cual nunca debiéramos de llegar. Ni la sustitución de Dios por una persona, sino estaríamos cambiando el modelo y abrazando el modelo de Israel con Moisés en el desierto, ¿no? Moisés, ve tú con Dios. Y por el otro lado, negar la existencia, porque los dos son peligrosos. O sea, Israel pecó como pecó porque había perdido esa relación directa por Dios. Lo primero que se había perdido era el temor de Dios, porque estaba Moisés, ¿no? Y cuando el temor de Dios se pierde, el libertinaje está a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Y por el otro lado, vemos en Jueces, un pasaje que normalmente recurrimos, que es Jueces 21-25, que dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, ni estaban los jueces, sino que cada uno hacía
lo que bien le parecía. Entonces, tanto la sustitución como la anarquía, si se permite la expresión, son dos aspectos no saludables de la paternidad. Tanto el hecho de, no, él es infalible, él es Dios y él es Dios para mí, como también el hecho de yo no rindo cuentas a nadie. Y acá me permito la expresión porque estoy en rol de hijo, pero creo que todos necesitamos a alguien a quien rendirle cuenta, pero no a alguien que nosotros querramos, porque a veces nosotros buscamos los que nos dicen lo que van a escuchar, lo que queremos escuchar, sino a aquellas personas que Dios asignó a nuestras vidas. Y esta es una exhortación presente en todas las escrituras, ¿no? Vemos inclusive, por ejemplo, el gran rey David teniendo a Natán en su vida, corrigiéndolo, apuntalándolo, moviéndolo, y aún así infinidades de ejemplos donde vemos que esto es imprescindible. Un padre, y cuando hablamos de padre está bueno aclararlo porque tal vez hay gente que nos sigue por primera vez, no nos referimos a un género sexual, sino a un ambiente. La paternidad nosotros no la asociamos con una persona en primer lugar, sino con un ambiente, un ámbito de paternidad. Y es verdad lo que dicen por aquí, que la falta de sujeción muchas veces no es reconocida como error. Y yo creo particularmente, y acá papi te paso la palabra, solo quiero cerrar esta idea, aquí creo que es donde entra la orfandad. Quien no se sabe hijo, no tiene diseño, no tiene casa y no tiene padre, ¿no? Tres cosas que son muy importantes. Un diseño que seguir, una casa a la cual pertenecer y un padre que te dé destino. Creo que fue en el 2007 o 2008, vos corregime, que dijiste una frase que se viralizó y se volvió muy, muy fuerte en muchos lugares, que es padres de destino engendran hijos de propósito. Entonces, como un padre, y no levantando la figura de un padre, sino entendiendo su rol. Yo creo que a veces el temor a endiosar algo hace que lo anulemos, ¿no? Y no reconocer eso es un peligro también. Todos necesitamos un padre. Todos necesitamos a alguien que nos tome, nos acompañe, nos forme, nos corrija, nos anime, ¿no? A mí me gusta particularmente tomar mucho el ejemplo Pablo-Timoteo, porque se puede ver todo el proceso. Desde que Timoteo llega a la vida de Pablo, Pablo a la vida de Timoteo, donde Timoteo tiene que ser circuncidado, y no es lo mismo la circuncisión al 8º día que a los 16, 17 años, hasta cuando Pablo se está despidiendo y lo anima, ¿no? Ya no es solo corregirlo, sino animarlo. Me acuerdo de ti, de tus lágrimas, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, un padre no solo te corrige, y me parece bueno aclararlo, también te anima, también te impulsa, te levanta, te recuerda lo que Dios te habló. Pablo no le saca la lista de todas las profecías, le dice, acordate vos de las profecías que te dieron. Pero bueno, a mí el tema de paternidad me gusta mucho compartirlo, pero quería escucharte con respecto a estos dos extremos, sustitución y anarquía, y ver cómo lo ves. Sí, es que de alguna forma la anarquía es el fruto de la sustitución, o sea, se llega a esta anarquía en regla general por las malas experiencias, por aquellos que quisieron sustituir el lugar de Dios en la vida de las personas. Y uno no toma ese lugar, ni puede tomarlo, ni debiera tomarse. Uno puede aconsejar, enseñar, corregir, nunca tomar el lugar de Dios. Ahora, cuando alguien se excede en el principio de la autoridad y en el ejercicio de la autoridad, lo que va a provocar es que del otro lado se despierte la anarquía. Y esto va a producir cada vez más una generación que pierde la capacidad de sincronizarse corporativamente, pierde la capacidad de estar relacionado, de estar coyunturalmente ligado a la vida del cuerpo, porque la vida del cuerpo global son miembros que van uniéndose entre sí para conformar este gran cuerpo de Cristo. Pensaba cuando hablabas recién acerca de Pablo, cuando él le pregunta al Señor en su primer encuentro, ¿qué quieres que yo haga?
Y la primera orden que se le da es que entres a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, lo primero que hace el Señor es colocarlo bajo autoridad después de revelarse a sí mismo. Ah, Si nosotros pensamos seriamente en una generación de anarquía, también tendría que preguntarme cuánto se conoce al Señor. Porque el primero que coloca en principio de autoridad es el Señor. Es el primero que ordena el principio de autoridad, reconoce autoridad. Claro, Saulo después va pasando por un proceso donde se constituye un hombre extraordinario en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántas personas marcaron la vida de Saulo? ¿Cuántas personas influyeron? Entre uno de ellos, Bernabé. Recordemos que cuando es llamado al ministerio apostólico, el primero que se menciona es Bernabé, no es el nombre de él. O sea, siempre que el Señor está haciendo una obra con alguien, lo primero que va a ser colocarlo bajo una autoridad visible. Porque la autoridad visible lo que va a hacer es colaborar con Dios para que esa persona aprenda el principio de la sumisión, que en definitiva eso se va a ir produciendo también después con la vida en el espíritu. Porque quien aprende a sujetarse a quien ve, va a aprender a sujetarse a quien no ve y que está aquí adentro. En uno de los capítulos de Dios Consuela Hablando Verdad, el libro que escribimos, tomo el capítulo 5 para hablar acerca del principio de la autoridad. ¿Por qué Dios da autoridad? Para preservar la vida. ¿Por qué Dios pone a los padres como autoridad de un niño? Para que los hijos tengan larga vida sobre la tierra. Siempre la autoridad estuvo relacionada a la vida. ¿Quién crece más rápido en la vida? ¿Quién aprende el valor de la vida? ¿Quién es el que tiene un amor profundo y un respeto por la vida? Sino aquel que desde muy temprana edad fue enseñado a cuidar la vida. O sea, cuando nosotros vemos hoy tantos homicidios, tanto suicidio, tanto aborto, en definitiva lo que vemos detrás, alguien que faltó en autoridad enseñándole a respetar la vida, enseñándole a valorar la vida, porque el principio de la autoridad tiene que ver con la vida personal, la vida biológica, la vida espiritual, la vida familiar, la vida financiera, va ayudándole a poder funcionar cada vez más claramente en la vida que el Señor le dio. Ahora, cuando esa autoridad falta, lo que hay es anarquía. Anarquía que comienza con las emociones, con los pensamientos. Yo con mi vida hago lo que quiero. Pero ¿quién aprendió a amar la vida? ¿Quién aprendió a honrar la vida? Es porque también tuvo alguien que le enseñó ese procedimiento de cuidar la vida. Me llama mucho la atención cómo esta generación de huérfanos en todos los sentidos se han vuelto tan violentos y tan agresivos, porque hay alguien que tuvo que haber marcado el valor de esa vida. Creció sin que nadie se lo marque, sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie le haga valorar esa vida. Y entonces se volvió un hombre que quebranta las leyes del valor de la vida, porque eso se aprende en casa. Si esto lo trasladamos a la parte espiritual principalmente para mantener el contexto, nos damos cuenta del valor que tiene alguien que nos ayude por la palabra a cuidar la vida que portamos. Una autoridad, en primer lugar, trabaja en primer lugar en dar las herramientas necesarias, que sería la palabra, que sería el consejo, que sería la instrucción, dar las palabras necesarias para el cuidado de la vida, para garantizar el cuidado de la vida. Miremos Hechos de los Apóstoles y miremos Romanos. Hechos de los Apóstoles es el avance y el crecimiento visible de la vida del Señor, pero Romanos es la carta que nos enseña la administración de la vida, cómo vivimos sin la vida, lo que fuimos sin la vida, lo que merecimos sin la vida, pero ahora tenemos en Cristo la nueva vida. Ahora disfrutamos de Él la nueva vida, pero también la nueva vida debe ser cuidada, debe ser considerada. Entonces, la doctrina apostólica no apuntaba a producir vida, sino a cuidar la vida. Los consejos apostólicos, la paternidad espiritual, no tiene que ver con fama, popularidad, recursos, riquezas, no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver, es lo opuesto, tiene que ver con el cuidado de la vida. De hecho, Pablo dice acerca de sí mismo, vos lo sabés, los hermanos lo saben, yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. No anula la honra de ninguna manera, pero no es lo que se busca, no es lo que se pretende, sino producir una generación que aprenda a amar la vida del Señor,
que aprenda a cuidar la vida, a que se desarrolle la vida, se multiplique la vida y podamos llevar esta vida a otras personas también. Por eso la anarquía, antes de atentar contra otros, primero atenta contra uno mismo. Pensaba, mientras te escuchaba hablar, cómo indefectiblemente un padre te conecta a una familia, ¿no? Y cómo esta vida se aprende a desarrollar, a cuidar, a cultivar en un ámbito de familia. Como ese concepto de hermanos y participantes del llamamiento celestial, ¿no? Primero, el hermanos. O sea, el vínculo de familia, el vínculo de hermandad, algo por ahí que todos nosotros siempre nos llamamos casi religiosamente, hermano fulano o hermano mengano, pero si pudiéramos entender verdaderamente lo que significa ser parte de una familia, ¿no? Indefectiblemente, no hay manera de querer un padre sin querer la familia que viene con el padre. Tal cual. Y no hay forma de querer una familia sino estar sujeto a la autoridad de un padre, madre en la fe. Entonces, qué importante es también pensar en eso. El vínculo no es exclusivamente vertical, Exacto. sino que es vertical, pero al mismo tiempo es horizontal. O sea, somos hijos de Dios, pero a la vez somos hermanos entre nosotros. Tenemos un padre espiritual, un pastor, un apóstol, alguien que cuida de nuestras almas, que cuida y colabora en la formación de Cristo en nosotros, pero tenemos una familia de fe donde tener que desarrollar, uno de los conceptos más fuertes que hemos aprendido en este último tiempo es que la familia es un lugar donde hay fricción, y la fricción es lo que forma también la vida de Cristo. Entonces, es maravilloso descubrir esta idea, ¿no? Vuelvo a la trilogía que dejé anotada acá para no olvidarme: paternidad, palabra y cuidado. En términos de palabra, vos sos yo digo, el otro día alguien me preguntaba en una entrevista un poco más privada, alguien me preguntaba cuál era mi concepción personal al respecto tuyo, y le di algunas definiciones, pero en un momento le digo, mira, una de las mejores comparaciones naturales que se me vienen a la mente es a una estación de extracción de petróleo, ¿no? Si hay algo, y no porque seas morocho, sino de que hay algo que valoro mucho de vos, y que de verdad doy tantas gracias al Señor, es que sos una estación que extrae riqueza siempre, y que no importa el ámbito o el tema, y creo acá hay muchos hijos espirituales conectados que probablemente puedan dar fe, no sé si de la comparación, pero sí de la idea, de que sos una persona que ha decidido y se mantiene siempre buscando lo más profundo en el Señor y extrayendo esas riquezas para dárnoslas a nosotros, ¿no? Y siempre nos la das en un producto más terminado, más acabado, más refinado, no nos los das siempre en crudo, pero siempre hay una palabra, siempre hay una riqueza espiritual, que dice Vane, es como una torre de control. Bueno, Vane es mucho más elegante que yo para decir las cosas, te da las coordenadas justas para aterrizar y justas para despegar. Eso es la idea, ¿no? La idea no es vengan al gran centro de extracción de riquezas, sino un padre espiritual te las provee. Para que en ese sentido, y vos hablabas algo muy, muy particular al principio, la experiencia te permite andar un camino que nosotros allanamos, para nosotros ya está allanado. Yo lo decía la semana pasada, creo, que hay cosas que yo no voy a vivir, gracias a Dios, porque ya las andaste, y si bien yo tendré mis propios desafíos y mis propios gigantes, si queremos usar una palabra que nos gusta a todos los cristianos, también es verdad que hay muchas cosas que ustedes con mamá ya han allanado para nosotros. Y creo que esa es parte de la paternidad también, ¿no? Allanarle el camino a los que vienen para que corran más rápido. Tal cual. Mira, creo que una de las cosas lindas que tiene nuestro vínculo es juntamente compartir lo biológico y lo espiritual, que no debería ser diferente ni distinto,
sino debería ser toda la vida siempre así y disfrutar en el Señor esta realidad. Es poder ver cómo nos retroalimentamos. No hay mejor maestro para un padre que sus hijos, porque ¿quién te enseña a ser padre? Sino los hijos. Y tanto en el caso de lo biológico como también en la experiencia espiritual, uno también va aprendiendo mucho al caminar, porque no hay cosas escritas a la hora de tener que pensar en una persona que es un individuo, que tiene un carácter, que tiene un carisma, que tiene conflictos, que tiene cosas resueltas. Es toda una persona que detrás de él hay todo un mundo. Y hay tanto que aprender mutuamente el uno del otro que te va produciendo un crecimiento impresionante. Hablando con el pastor Nicolás, que es psicólogo en la congregación, le decía que una de las cosas que a uno le ha permitido aprender mucho, no en un curso de psicología, sino en el sentarnos con los hermanos, el escucharlos, el ver sus inquietudes, sus temores, sus aflicciones, sus seguridades, sus fortalezas, en qué áreas son más fuertes, en qué áreas son más débiles. Y hay una retroalimentación al compartir la vida con los hijos espirituales, que no existe esto de padre-hijo. Ojalá algún día Dios nos dé la medida de gracia de poder entender que no se trata de padre e hijo, que no es acá arriba y aquí abajo, sino que se trata padre e hijo, el que va adelante, no el que va arriba, sino el que va adelante, porque la función es ir adelante y ir abajo, y transformarse como en una pista donde pueda despegar, donde pueda volar, donde pueda subir, donde pueda crecer. Pero claro, cada vez que se habla de paternidad espiritual, en regla general se habla de alguien que está arriba. Sin embargo, se trata de algo mucho más fuerte todavía, de alguien que va adelante, que fue abriendo el camino, que fue aprendiendo, que fue golpeándose, que fue entendiendo que hay cosas que se podían haber aprendido por docencia y la tuvimos que aprender por experiencia, para ahora acumular esa sabiduría y darla comprimida a otra generación. Esto quiere decir que lo que aprendiste en 10 años, ahora tal vez en 10 días puedas tenerlo más claro, pero tiene que ver con este entendimiento de ir acortando tiempo. Hijo, para ayudar a los hermanos que están tan gentilmente acompañándonos en esta noche, en la vida todo se trata de tiempo. Si la paternidad espiritual tiene otro sentido que redimir tiempo, no es paternidad espiritual. Si no redime tiempo, no es su función. La función es redimir tiempo. Es cuánto tiempo le llevó a determinada persona llegar a tal lugar, cuánto tiempo su descendencia llegó. O sea, si no redimió tiempo, su función no fue efectiva. La paternidad espiritual no es tan trascendental como algunos la venden, ni tampoco es tan poca cosa como algunos la desacreditan. Es simplemente ir redimiendo tiempo, es ir entregando herramientas, entregando palabras que puedan hacer adelantar, cosas que nosotros tuvimos trabado 10 años y después de 10 años la descubrimos, hoy se han vuelto un comprimido para quitar un dolor de cabeza que se podría haber extendido 10 años. Entonces una palabra de sabiduría puede destrabar para ir más rápido. Si más allá de eso se pretende ejercer alguna paternidad espiritual o se busca alguna paternidad espiritual, creo que con el tiempo se va pervirtiendo el verdadero propósito. Necesitamos una generación que logre lo que desde los días de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, ellos creían que iban a pasar en su generación. Porque se entiende que si siempre se maneja un proceso de crecimiento en la paternidad espiritual, comienza con un hombre, después continúa con Isaac, después se multiplican en 12, después son 70 entrando a Egipto, después salen 3 millones de Egipto. Cuando te vas dando cuenta, la multiplicación generacional, lo que tiene que redimir es tiempo. Lo que tiene que producir es que en una generación o en dos alcancemos el propósito de poder entronar a Jesús como el Señor de toda la creación. Si esto es paternidad espiritual, bienvenido sea, porque entonces muchas cosas que en las generaciones pasadas llevaron más tiempo, en los días de ustedes como generación
será mucho más rápido. Si una palabra puede librarte de 5 años de experiencia, de 10 años de golpe, si una palabra puede encaminarte, entonces eso quiere decir que cumplió nuestro propósito, la paternidad espiritual. Amén. Wow. Increíblemente se nos fueron 45 minutos. Siempre nos pasa lo mismo. Yo les cuento una interna o una infidencia. Siempre nuestras esposas mutuamente nos dicen: hoy ha sido un día largo, traten de hacerlo cortito, no se extiendan demasiado, por cuidarnos, porque ya son casi aquí en Argentina las 11 de la noche, y nosotros siempre le hacemos la misma promesa. La verdad que sí, hoy estamos cansados, ha sido un día largo, así que vamos a hacerlo rápido. Y cuando nos ponemos a ver, se nos fue el tiempo hablando, pero bueno, como decimos siempre, estas son las conversaciones que nosotros tenemos y que bueno, porque ustedes están allí, nosotros las abrimos para que todos seamos edificados. Así que gracias, Pa, por tu generosidad al compartir no solo revelación, sino vida. No solo revelación. Sí, es algo que dice Aide muy interesante. Esto mañana va a estar subido en YouTube, así lo pueden volver a ver, porque tenemos que pasar a las indicaciones o a los anuncios especiales que tenemos, y no quiero que se nos demore demasiado o que nos quedemos sin tiempo, que es lo peor. Mira, ahí apareció Miru con el relojito. Sí, la vi. ¿Ven lo que les decía? Ella. Este sábado tenemos Sí. curso, tenemos perfeccionamiento ministerial. Bueno, tenemos 3 o 4 anuncios para dar, pero vamos a dar el primero. Este sábado a las 9:30 de la mañana, hora de Argentina, sábado 29, tenemos el curso de perfeccionamiento ministerial que vas a estar enseñándolo vos, que se llama Tenemos acceso a todas las cosas nuevas en Cristo. En 3 o 4 principios, ¿nos podés tirar, o en una frase, podés tirarnos una idea de lo que vas a compartir? Sí, todo antes de la cruz es viejo, todo después de la cruz se vuelve nuevo. Nuevamente, nuevo corazón, nueva naturaleza, nueva vida. Todo es nuevo en Cristo y la separación lo hace la cruz. Lo que vamos a compartir es qué cosas son viejas y qué cosas son nuevas. Y por qué en Cristo todo es nuevo. De ahí vamos a explicar un poquito también el nombre de la congregación. ¿Por qué le pusimos el nombre Cristo tú haces todo nuevo? Porque esto tiene un sentido muy profundo y las personas tienen que saber que el Señor no está detrás de hacer algo nuevo en tu vida, sino hacer integralmente todo nuevo, que pertenece nada más y nada menos que a la misma naturaleza del Señor. Esto lo iremos compartiendo bíblicamente, escrituralmente, pero sobre todo con mucha oración, porque verdaderamente hay tanta riqueza en lo que es Cristo Jesús nuestro Señor. Hay tanta riqueza que si no lo entendemos, muchas veces dejamos parte de nuestra vida sin ser introducido en lo nuevo, y es un desperdicio tener todo lo maravilloso de lo nuevo en Cristo Jesús y dejar algo al margen. Y cómo la palabra de la cruz, cómo la palabra de verdad va cortando para sacar lo viejo de nosotros, que es un exceso de peso. A veces estamos más cansados de lo que debiéramos, más estresados de lo que debiéramos, más fatigados de lo que debiéramos, porque estamos sobrellevando demasiado peso. Pero en ese momento, una palabra exacta quita el peso y nos hace caminar mucho más rápido y mucho más ligero. Y vuelvo otra vez al mismo punto. Si hay un encuentro espiritual, tiene que haber una liberación para redimir tiempo. Cuando compartamos esto el día sábado, hablaremos mucho de la redención del tiempo al entender que todo lo que nos fue dado en Cristo es nuevo. Todo lo que nos es dado en Cristo es nuevo. Y eso redime lo que la vejez va consumiendo de nuestras vidas. Wow. Este sábado, 29 de agosto, 9:30, hora de Argentina. Ahí está la web donde pueden realizar su inscripción, www.perfeccionamientoministerial.com, y ahí pueden inscribirse este sábado. Quedan creo que 10 o 12 lugares, según me informaron esta tarde. Así que gracias a los que se han inscrito, pero también a los que quieran
que puedan reservar su cupo con tiempo. Así que ahí está el link. Siempre es válido aclararlo, si no pueden estar en vivo, al finalizar el curso se envía el link con el material, tanto en video como en escrito, para que lo puedan ver y tienen acceso durante 90 días. Así que eso va a ser este sábado 29 de agosto. Una de las cosas que me impresionó es que a pesar de que uno quisiera no manejar un sistema o una enseñanza sistemática en cada curso, hemos visto a lo largo del año cómo por el Espíritu Santo se fue construyendo un entendimiento, cómo por el Espíritu Santo fuimos, no intencionalmente determinados para preparar los temas, pero hemos visto cómo el Señor nos ha ido guiando y llevándonos a un proceso de mayor comprensión, de mayor precisión, de mayor exactitud, para ver esto tan lindo que Dios está formando y que fue su propósito eterno, formar el Hijo corporativo, donde todo en este Hijo es nuevo, donde todo en este Hijo es totalmente nuevo. Y eso le da a nuestro ser un blindaje, hijo, para disfrutar a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Sabes? Días pasados compartía de que 3 cosas, lamentablemente entre varias, perdió Adán en el huerto, y fue ser un colaborador del propósito eterno, fue echado de un lugar extraordinario que era un ámbito espiritual y alejado de la vida del Señor. Y cuando uno vuelve a Cristo, lo más glorioso que uno descubre en esta vida que nos es dada es que tenemos propósito, que colaboramos con un propósito eterno, que servimos a un propósito eterno, que hay un destino tan claro para nuestras vidas que podemos disfrutar y que le da razón de ser, aprender todos los días, porque es continuamente un anhelo de querer seguir creciendo, de seguir entendiendo, de seguir aprendiendo. Y la verdad que vivir esta realidad en Cristo Jesús es apasionante, es glorioso, glorioso. Amén, así es. No, me río por los mensajes que estoy recibiendo. Hay una persona maravillosa entre muchas que están aquí saludando, a quien quiero saludar. Tanta gente amada, tantos hijos amados, tantos hermanos amados. Está Abel Balistrelli, sí, Marisa. Marisa, te amamos con todo nuestro corazón. Sos la persona más dulce que conocemos y tenés una sabiduría impresionante de parte del Señor. Te honramos, Marisa, gracias por estar entre nosotros como tantos otros hermanos que están acompañándonos en esta noche. Mirá, los pastores Félix Roldán. Sí, qué lindo. Gracias a todos por siempre conectarse. Wow. Vamos a Doctor. cerrar, pero bueno, los que quieran sumarse a este curso pueden hacerlo allí en perfeccionamientoministerial.com. Solo dejo 2 anuncios más y terminamos. Número 1, el día 19 de septiembre, perdón, el día 12 de septiembre voy a dar un curso titulado Perspectivas del Ministerio Magisterial para todos aquellos que tienen el don de la enseñanza o sienten el llamado pero no saben todavía cómo encararlo. Algo que vamos a compartir tiene que ver con eso, entonces también pueden realizarlo. Y el 19 de septiembre vamos a tener perspectivas del ministerio profético, pero una Zoom class. Vamos a hacer algo loco. Por primera vez vamos a abrir un espacio de 2 horas de enseñanza con algunas perspectivas al respecto del ministerio profético, gratuito, abierto a todos. Te digo, papi, ya, porque no te conté, ya pasamos las 500 y poco de inscripciones de más de 24 países. Creo que hoy eran 26, 27 países que van a estar. Entonces, si quieren registrarse, pueden hacerlo en www.jonathanlara.com/Zoomclass y ahí pueden acceder. Igual en mis historias siempre están las publicidades. Así que solamente dejarle esos 2 anuncios. Te dejo que saludes. Jami Sosa, un querido amigo del Chaco, de Cespeña. Te mando un gran abrazo, Jami, qué lindo que estés comunicado también. Tanta gente preciosa, hijo, que nos acompaña. Qué hermoso poder compartir con tantos hermanos.
con tanta gente tan amada en el Señor. Pa, te dejo Hijo, que vayamos a descansar. Mañana nos vemos a la mañana nosotros que tenemos grabación. Pero gracias por tu tiempo y te dejo que vayas a terminar las 95 tesis. sí, porque estamos trabajando. El Señor nos ha concedido la gracia de poder mirar el altar de bronce, no desde el velo de Moisés, sino sin el velo de Moisés, para poder ver a Cristo allí como el altar y a la vez como el sacrificio y todos los elementos que representan de juicio en el altar. Es extraordinario. Solo quiero decir esto porque todo el Antiguo Testamento está lleno del Hijo. Necesitamos mirar el Antiguo Testamento sin velos para encontrar al Hijo de Dios allí Wow. en una forma tan real, tan genuina, que nos va a dar entendimiento sobre cosas que hoy disfrutamos, pero verdaderamente necesitamos comprender un poco más para afianzar más la verdad entre nosotros. Está entre nosotros también el pastor Abel y recién escribían sobre herramientas discipulares. Gracias, querido Abel, por colaborarnos tanto con las herramientas discipulares. Trae tanta luz al cuerpo de Cristo y a todos les animamos a que puedan participar. Hijo, me despido con un saludo para todos. Quisiera saludar a todos y a cada uno, pero se nos haría muy tarde. Así que te mando un abrazo, corazón, y a todos los hermanos. Gracias por estar del otro lado de tantos lugares que son increíbles. La verdad, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias hermanos a todos. Como siempre, atentos a nuestras redes sociales a la medida que puedan, que siempre anunciamos el día que nos vamos a volver a encontrar para compartir este tiempo. Así que gracias a todos, un fuerte abrazo y Mira qué buenas gente noches. linda. No, a Sí, veces cuesta despedirnos porque son gente tan linda. Mirá, Janina Acevedo de Rosario. Qué lindo, mirá. Mac Morales de Houston, mirá qué lindo. está la Fabio de pastora San Giselle Pablo. Jiménez de Nueva York. Pastora, gracias por siempre estar Ay, qué lindo que conectada. esté conectada, mirá. Gracias, de verdad. Bueno, está Darío Palma de Guatemala. Bueno, hay Ana Sí, Pimentel sí. de Pimentel. No, De no, Panamá, no quiero ser linda. descortés. Gracias. Muy, pero muy buenas noches y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Chau, pa. Un abrazo para todos. Chao, hijo.